Hola, soy Julian Crevier de North Point Partners y me encanta tener a mi amigo Clay Scroggins aquí conmigo. Clay, ¿cómo estás? Muy bien, Julian. Hoy vamos a hablar de esta idea, el cambio cultural que ha sucedido. Todo el mundo está pensando de una manera diferente, está haciendo la iglesia diferente y la comunicación también ha sido impactada. Las iglesias están pasando a un mundo digital completamente, están pensando en digital o están haciéndolo tradicionalmente, pero la verdad es que no puedes hacer la iglesia igual, hay que hacerlo desde una perspectiva digital y física, y esto ha cambiado la forma en la que las iglesias operan y la forma en la que las iglesias y pastores comunican. Así que si te enfocas en trabajar con una sola, tienes el potencial de alienar a tu audiencia. Así que hoy quiero hablar contigo, Clay, acerca de qué estamos aprendiendo sobre cómo comunicar efectivamente, reconociendo que hay un mundo digital nuevo, uno presencial, y cómo podemos equilibrar lo que estamos aprendiendo en el contexto digital y llevarlo al mundo o a un contexto híbrido. Creo que la forma en la que lo dijiste fue genial, porque muchas veces tratamos de hacer una cosa o la otra. Voy a comunicar en línea o voy a comunicar a una audiencia frente a mí, pero no vivimos nuestra vida de esa forma. Ya sabes, vivimos, compramos en Amazon y vamos a la tienda también. Estamos haciendo ambas al mismo tiempo. Así que creo que comprender que ambas formas nuevas, bueno, una no es nueva, pero esta nueva forma de que tenemos de alcanzar a las personas, de ayudarlas a crecer, de conectarnos con ellas, realmente el ambiente digital y el en vivo pueden alimentarse unos a otros cuando los hacemos bien, pero ¿qué significa eso para la comunicación y para la predicación? Estamos trabajando en ello. La verdad, aún está por verse. Todo el mundo está tratando de averiguar cómo será. Ahora hay un mundo físico, un mundo digital, es un mundo híbrido. ¿Cuáles son tres principios que has aprendido en este proceso? Pues no sé si hay tres principios. Definitivamente a lo mejor encontramos algunos en medio de esta conversación, pero mientras estaba pensando en esta conversación de hoy, estaba pensando en tres categorías distintas. Creo que debemos pensar en nuestra audiencia, tanto la audiencia en vivo, bueno, digo en vivo porque aunque del otro lado de la cámara también están en vivo, sino me refiero a la audiencia presencial y la que está del otro lado de la cámara. Me encantaría hablar de eso, hablar también acerca de algunas tácticas prácticas, algunas cosas muy precisas en las que tenemos que enfocarnos y que tenemos que poner para los nerds de la comunicación. Esto se trata de cómo se da la comunicación, y la tercera categoría es la comunicación que estamos construyendo, la estructura, las palabras que comienzan en una página y cómo las conformamos de una forma que honren a las personas en el auditorio, pero también sirvan a las personas del otro lado de la cámara. Creo que el principio de a quién estamos tratando de alcanzar no ha cambiado. Estamos tratando de ser muy enfocados para definir quién es, sabes, en el mundo empresarial llamarían esto el perfil ideal del cliente, quién es nuestro objetivo, la demografía que estamos persiguiendo. Le pusimos un nombre a esta persona, es una persona que pensamos se llamaba el exitoso Steve. Él vive en esta área del centro, se preocupa mucho por la apariencia. Pensamos mucho en la palabra exitoso porque tiene la apariencia del éxito, pero no necesariamente se siente así. Realmente quiere emitir eso, como muchos nosotros. Sí, honestamente, se parece mucho a mí. Digo, eh, es la batalla de las publicaciones y cosas así. Sí, es un tema de falta de autenticidad en esta persona. Se está aquí porque quiere ser una mejor persona, pero también está aquí porque cree que eso va a hacer feliz a su esposa. Tiene una cierta ira persistente, subyacente, que no sabe qué hacer con ella. Y tiene dos hijos, probablemente está un poco insatisfecho con su trabajo, no lo ama, pero le va bien con él, así que siente que se tiene que quedar en él. Cuando pensamos en esa persona, algo que ha sido útil es que esa persona está presencialmente y también está viendo en línea. Esa persona, sí, está virtual y digitalmente y tiene hijos también, y él cree que tiene que conectar a sus hijos, no importa si creen o no. Queremos traerlos al edificio porque están involucrados los hijos, pero hay una muy buena probabilidad de que sus hijos practiquen deportes y quizás tienen que salir y por eso lo ven en línea, o están regresando de viaje y tienen el teléfono en el tablero, en el carro viendo. Sí, se fueron al lago, por ejemplo, y vienen de regreso.
Así que ese ha sido el principio que hemos usado. Esa persona, la verdad, no es diferente de las demás. Así que a veces pensamos, los cristianos comprometidos están en el auditorio y los que no están viendo en línea. O los jóvenes y solteros o los que ya no tienen sus hijos en casa son los que ven en línea. Hay ciertas tendencias cuando hacemos encuestas para ver quién está viendo en línea. Hay cosas hacia las cuales tienden más que las audiencias presenciales, pero en la mayoría de los casos es el mismo tipo de persona con las mismas necesidades, los mismos temas. Otro principio cuando pensamos en qué queremos para la audiencia y es que queremos que esa persona dé un paso en su fe. Nuestro enunciado de misión le dice que queremos inspirar a las personas para seguir a Jesús y eso pasa a través de pasos, de movimientos. Y queremos eso para la persona que está sentada en la audiencia y para la persona que está en su sala o en su carro. Creo que eso nivela el terreno de juego y nos ayuda a entender que estamos hablándole a la misma persona y lo que queremos para esa persona realmente es lo mismo. Así que vamos a valorar a esas personas, no los avergoncemos por estar en línea, no los hagamos sentir culpables por vernos en línea, sino más bien amémoslos y tratemos de liderarlos de la misma forma que las personas en el salón. Entonces, el primer principio en tu mente es definir a la audiencia, nos ayuda a entender cómo comunicarnos y luego reconocer que en el contexto digital y físico hay que preguntarse, ¿están buscando lo mismo, cosas diferentes, son las mismas necesidades para saber si cambia tu mensaje o permanece igual? Creo que sí, creo que también tenemos que reconocer que la forma en la que nos vamos a comunicar con Steve no solamente tiene que ser a través del sermón. Es interesante que a veces las personas sienten am, que ellos preferirían elegir una comunicación distinta durante la semana, mientras que la experiencia del domingo se siente como impuesta sobre ellos. Eso ha sido un aprendizaje interesante. Las personas se frustran acerca de cosas que hablamos los domingos, pero rara vez se frustran por cosas que hablamos durante la semana si les damos la oportunidad de elegir. Así que creo que debemos entender que no solamente debemos comunicarnos con esta persona o con su esposa un domingo, sino que hay otros 6 días de la semana en los que nos podemos comunicar con ellos. Un ejemplo de eso podría ser la semana pasada fue el veredicto de Derek Chauvin por la muerte de George Floyd. Y nuestra iglesia tiene alrededor de un 30-40% de afroamericanos y sé por mis amigos afroamericanos que hubo una gran conexión emocional por la forma en la que se dio este juicio, y no solamente con la comunidad afroamericana, sino también con la anglosajona, y se sintió diferente definitivamente ser persona de color. En esos momentos estamos tratando de aprender que no tenemos que esperar hasta el domingo para hablar de algo. En cambio, decidimos, ok, tan pronto escuchamos que el veredicto iba a emitirse, grabé algo rápido en mi teléfono, lo pusimos en Instagram, muchas personas en la iglesia pudo verlo y nos dijeron y les decíamos, si te sientes así hoy, si sientes que hay mucha ansiedad, preocupación, estrés, miedo por la dirección que esto tomará, queremos decirte que te amamos, que estamos orando por ti. Probablemente también hay muchos oficiales de policías o que tienen familiares que son policías que se sienten igual, se sienten muy conectados con este veredicto de una forma u otra. Todo estaba muy cargado emocionalmente ese día y creo que mucho tenía que ver por dónde está localizada nuestra iglesia. Así que saber que no tenemos que esperar hasta el domingo para comunicarlo, sino que podemos decirlo ahorita de una forma auténtica y honesta, creo que eso ha sido muy útil también. Saber que Steve no está esperando solamente el domingo para escuchar algo, sino que hay cosas que pueden elegir durante la semana. Creo que esta idea de que nuestro deseo es comunicarles a ellos y que tenemos distintos canales de comunicación y uno de ellos es el domingo, correcto. ¿Por qué tenemos que pensar que ese es nuestro único canal de comunicación? Así es. Hace unos años tenemos una aspiradora de mano que usamos en la cocina y se descompuso. Y cuando eso sucede, pues la cocina no funciona porque siempre hay cereal tirado en el piso, lo que sea. Así que estaba en una página web tratando de averiguar cómo eh, repararla. Y en la página decía que había un centro de servicio que estaba, creo que a unos 50 minutos de distancia, como unos 40 kilómetros
kilómetros y estaba solamente abierto de lunes a jueves de 10 a.m. a 4 p.m. Y yo decía, yo no puedo ir ahí, ¿cómo voy a llevar? Aparte, era una pequeña aspiradorcita, o sea, entonces se abrió se abrió el chat y me dijo, ¿algo puedo hacer por ti para ayudarte? Y le dije, sí, ¿hay alguna otra forma de arreglar esto? No quiero tener que conducir 50 minutos para arreglarla. Y me dijo, bueno, aquí, ¿cuál es el problema? Le conté. Y me dijo, ¿por qué no te mandamos una nueva mejor? Y dije, me encanta la idea, fantástico. Me dijo, dame la dirección. Y me envió una nueva. Soy fan de Elizabeth. Sí, yo también. Fantástico. Lo que entendí ese día mientras estaba pensando en esto es que a veces hacemos que la gente haga eso. Les decimos, si necesitas ayuda en tu vida, nos encantaría ayudarte. Como, por ejemplo, tuve un problema con mi hija y no quiero esperar al domingo, o mi esposa y yo nos peleamos, o siento ansiedad, no sé qué hacer con ello. Les decimos, esta es la buena noticia. El domingo a las 9 de la mañana, si conduces del otro lado de la ciudad al 3336 Peachtree Road, entra a nuestro edificio, ponte ropa y nos encantaría poder hablar contigo y ayudarte. Pero eso no es la forma en la que el mundo se está moviendo. El mundo se está moviendo hacia la otra dirección en donde las personas esperan, la audiencia, Steve espera un servicio o una ayuda on demand, 24 horas al día, 7 días a la semana, cuando él lo necesita en ese momento de necesidad. Entonces, estamos en una intersección en donde estoy en el lugar en donde yo necesito ayuda y la iglesia tiene algo que decir, los creyentes tienen una oportunidad de ayudar y guiar a otras personas, y cuando esas dos cosas se cruzan es donde es nuestro mejor momento. Así que hay que conocer a la audiencia, sí, comunicarnos con ellos en sus términos, en su nivel, y no tratando de hacerlos venir al nuestro. Howard Hendricks, el famoso profesor del seminario de Dallas, solía decir, tienen que recordar que Jesús dijo, alimenten a mis ovejas, no alimenten a mis jirafas. Lo que él quería decir con eso era que no pongan las cosas en el nivel superior para la gente, pónganlos a la altura de ellos. Conoce con quién estás hablando, ponlo al nivel de esa persona y ponlo en un lugar en donde lo pueda conseguir también. No simplemente pídeles que vengan contigo, sino ve con ellos. Hay muchas cosas que aprendimos de Chick-fil-A. Ellos solían decir que el negocio se trataba de hacer que la gente fuera con ellos a comprar el pollo, y ahora se trata de llevarle el pollo a ellos, y creo que nosotros debemos averiguar lo mismo sobre nuestra audiencia. Entonces, la primera idea que estás aprendiendo es conoce a tu audiencia y tienes que conocerlos y comunicarte en función de ello. Segundo, sí, hay que pensar en algunas técnicas, tácticas. Esto es algo más a fondo para los nerds que quieren pensar en este tipo de cosas. Creo que debemos aprender a cómo meternos en la cámara. Esto es algo que he tratado de observar en grandes comunicadores. Ellos tienen una manera de meterse ahí adentro. Creo que muchas veces tenemos que proveer más energía. ¿Sabes? Como dicen que la cámara te sube 10 kilos, bueno, también te quita un gran porcentaje de energía. Y tú lo dijiste ayer cuando estábamos hablando en una de las sesiones. Dije, oh, esta persona es muy cautivante. Hay algo que tiene esta persona en su comunicación que cautiva. Así que aprender a cómo meterte en la cámara para que esa persona te ponga atención. Creo que aprender a hacer eso es algo muy técnico, es algo muy profundo, pero es importante. ¿Te refieres a conectarte, así como meterte en la cámara y alcanzar a las personas? Sí, creo que tratamos de hacer eso mucho a través de las cosas que hacemos, de nuestros temas, pero hay algunas mecánicas en la comunicación que todos podemos aprender de personas que están en los noticieros, de todos los programas de televisión en vivo. Alguien está haciendo eso. Anoche estaba hablando con Lou Leboyle acerca de una de las mejores películas de todos los tiempos, de Ferris Bueller's Day Off, y él hacía eso en la película. En medio de la película se volteaba y comenzaba a hablarte, y te recuerdas esos momentos, te sentías que estaba hablando contigo. Y luego en el programa The Office, sí, lo que te iba a decir, Jim en The Office era famoso por hacer esa mirada en la cámara, y eso te atraía. ¿Cómo aplicarías eso? Digamos que estás con una audiencia en vivo, presencial, te estás comunicando con ellos, pero tienes que reconocer que también tienes una audiencia grande del otro lado de la cámara.
Creo que debes pensar en ambas. Hay veces que te conectas con ellos, son el contacto visual, pero también hay veces que te volteas y dices, quiero decir esto con mucha claridad. Hay cosas que la gente odia de la cámara, pero si se utiliza correctamente, provee una oportunidad muy interesante para interactuar con las personas que están viendo en línea. Esto lo aprendimos en una serie antes de COVID. Pero lo tratábamos de hacer en series en donde yo tenía un sermón y decía, en estos 3 momentos, los ponía en el outline y decía, quiero voltearme en ese momento para hablarle directamente a las personas. Una de las personas que me gusta ver que hace esto muy bien es Hassan Minhaj en Netflix. No es el más limpio de los comediantes, pero escribe para el Daily Show y tiene un show que se llama El Patriota. Tiene un show de noticias, pero su presentación, la forma en la que presenta su contenido, su show de comedia es muy buena. Pero este show de noticias también es muy bueno, la forma en la que ve a la cámara, los momentos en los que se conecta muy a profundidad con las personas que están viendo y también hay una audiencia en vivo ahí y las personas detrás de la cámara. Él es alguien que creo que vale la pena de aprender de él. ¿Alguna vez le pones expectativas a la audiencia y les dices, estoy emocionado de estar con ustedes aquí, pero también del otro lado de la cámara hay miles de personas y cada cierto tiempo hablas de esta expectativa y les dices, no, no es que no estoy hablando con ustedes, sino que quiero incluirlos a ellos. Ellos están allá afuera, se siente extraño, vamos, hagamos esto juntos. Creo que es genial lo que dices. Tienes que decirles que somos parte de algo más grande. El mundo se mueve en 2 direcciones, local y globalmente al mismo tiempo. El hecho de que puedas comunicarte con personas alrededor del mundo ahora, lo cual es increíble. La persona más rica del mundo usa un iPhone y tú también, eso nos conecta de alguna forma, pero también el mundo quiere ser muy local. Vas a tu tienda local, a tu supermercado local y ellos tienen artículos de la preparatoria local y ellos dicen, entendemos que vives en esta comunidad y queremos que estés a favor de esta comunidad. Creo que hacerles saber a las personas que estamos aquí en este auditorio en este momento, pero que también somos parte de algo más grande, e incluso en Buckhead Church, la mayoría de las personas que ven en línea ven North Point porque lo ven como 10 veces más gente que Buckhead, pero hubo una familia, por ejemplo, que su papá fue enviado, perdón, no fue enviado, lo cambiaron de estación a Japón y ahora ellos nos ven en línea desde Japón. Así que está bien decirle esto a la gente y de esta forma les hacemos conscientes de lo grande que es el mundo. Creo que sería interesante algo como que digamos que estás grabando un mensaje para una audiencia física y digital y la otra persona lo está viendo digitalmente y cuando estás llegando a un punto principal, de pronto apareces en vivo en tu cocina y dices, aquí, este es el punto que voy a decir y esto es lo que estaba luchando con mi hija y aquí finalmente lo pudo compartir. ¿No crees que eso sería como intrigante? Sí, como un momento de Zach Morris en Salvado por la Campana. Dices, tiempo fuera, ¿puedo hablar un momento sobre este tema? Sí, es la idea de reconocer como esto pasó, pero estoy conectándome contigo. Creo que tenemos que jugar con las cosas como esas. Hay una frase que dice, cásate con la misión, pero sal con el modelo. Creo que ese es un ejemplo del modelo. El modelo de predicar tiene que cambiar. Es la forma en la que funciona la comunicación. Estamos hablándole a la cámara, pero también estableciendo una conversación tú y yo. ¿Qué tácticas recomiendas? ¿Qué cosas has visto que es útil? Creo que aprender a crear contenido pequeño, digerible, es algo que estamos abordando. Tomar momentos de un mensaje, extractos, y esto es algo que requiere asignarle la responsabilidad a alguien en el equipo. Creo que alguien en tu equipo debería estar pensando en extractos pequeños de un mensaje. Todos pensamos en los mensajes de 40 minutos y no quiero decir que eso sea algo del pasado porque creo que siempre tendrán un lugar, pero la atención de las personas en YouTube cada vez se hace más corta.
Así que aprender a cómo pensar incluso cuando estás preparando tu outline para predicar, tener pequeños momentos clave. Masterclass es un gran ejemplo. Si alguna vez has visto una de las clases en Masterclass, todas sus clases están en segmentos, son como segmentos de 3 minutos sobre cómo elegir los huevos correctos para el desayuno que estás tratando de hacer. Y en la siguiente sección es cómo utilizar, cómo hacer los revueltos o hacerlos fritos. Creo que aprender a establecer esto de antemano hace más fácil la edición y de esa manera puedes tener tu contenido en porciones pequeñas para exportarlo durante la semana y usarlo de otras formas. Sí, porque no te sentarías a ver un video de 40 minutos en YouTube, pero sí verías 20 videos de 5 minutos. Sí, eso es verdad, y así es como se está moviendo el mundo, ¿sabes? Con lo que tenemos que luchar es que podemos enojarnos con el mundo y decir, no debería ser así las cosas, las personas deberían estar en la iglesia y escuchar un sermón de 60 minutos. O decir, el mundo está cambiando y podemos adaptarnos y ver cómo resolver esto. Y yo realmente creo que todo esto es una oportunidad que Dios nos está dando. El momento nunca ha sido mejor para alcanzar a las personas, pero va a requerir que pensemos de manera diferente, quizás clips de 25 minutos en lugar de mensajes de 60 minutos es la dirección que debemos tomar. Pero reconozco que las cosas han cambiado y que es difícil hacerlo. Sí, es difícil. Realmente eso es un cambio. Sí lo es. El último segmento del que hablaría es cómo pensar en la comunicación y ya me adelanté un poco pensando en el outline, pero estaba pensando en cómo creamos ese outline, cómo desarrollas esa comunicación es para conectarte con las personas a través de la cámara, pero también con las personas en la audiencia. Creo que ese es el lugar en donde tenemos más lugar para crecer. Y la verdad, esto no es falsa humildad, esto es genuino. No sabemos lo que estamos haciendo, creo que nadie lo sabe. Seguimos tratando de averiguarlo, pero mientras lo hacemos, mientras pensamos en cómo desarrollar el outline, la comunicación, que estás diciendo que una comunicación tiene un outline y una presentación, y puedo ver tu outline y decirte si la presentación va a ser buena o mala, pero el outline es algo en lo que debemos enfocarnos antes de pasar la presentación. Así es, creo que si vamos a pensar de una manera más holística para las personas en el salón y detrás de la cámara, debemos pensar en la forma en la que estamos estructurando esta presentación también. ¿Qué más has descubierto? Bueno, al pensar en cómo desarrollamos la comunicación, creo que el outline, lo que está escrito en papel, lo que quieres decir, es más importante. Se trata menos de la presentación y más de cómo voy a desarrollar la comunicación. Hoy en día, cuando pensamos en la comunicación, debemos pensar en responder una pregunta. Se siente, sí, creo que el segundo motor de búsqueda en el mundo es YouTube. Sí. Cuando piensas en una comunicación, hay que pensar en responder una pregunta. Decir algo como, hoy quiero responder la pregunta de ¿qué hago si no siento motivación en la vida? Eso sería una gran pregunta a tratar de responder hoy. Sí, yo también me siento emocionalmente, sí. Creo que crear una comunicación así, comenzar con algo así muy jugoso, o pienso en esos artículos como cuáles son los 3 artículos que todo hombre quiere saber acerca de la mujer con la que está saliendo. Esos son el tipo de cosas que ves a la parte inferior de un artículo que estés leyendo. Creo que debemos pensar en nuestros sermones así, desarrollarlos así para contestar preguntas específicas que la gente se puede estar haciendo. Creo que la forma en la que enseñamos la Biblia realmente importa. Hay un par de ejemplos de esto, pero Ben Stewart es uno de los pastores en Passion City Church. Él está en DC, a John Piper también lo he visto hacer lo mismo. Es casi como si estuviesen utilizando diapositivas de los viejos tiempos y en la pantalla lo único que ves son las palabras de la escritura y luego ellos por debajo están subrayando, remarcando y me parece genial. Creo que debemos utilizar momentos como eso para decir, y es algo que me encanta de la plasma que estamos utilizando. Creo que ha mejorado la forma en la que enseñamos la Biblia porque
puedes, ya sabes, leer las primeras 4 palabras de un versículo, dejar la segunda mitad vacía o leer las primeras 4 palabras y completarlo con lo que pensarías que el autor podría haber dicho. Pero hay formas en las que creo que podemos interactuar con las escrituras para poder subrayar, poner palabras en negritas, que le da vida y debemos pensar en ello. Porque puede haber alguien que está tomándole una foto o alguien va a poner pausa y decir, tengo que pensar en esto a fondo. De nuevo, no son ideas concretas, son más ideas que he estado teniendo sobre cómo enseñamos la Biblia. Tercero, creo que debemos pensar en cómo incorporar más multimedia en nuestras comunicaciones y al momento de desarrollarlo, de pensarlo, concebirlo. Cuando dices multimedia, ¿a qué te refieres? Un ejemplo de esto sería Mike Todd en Transformation Church. Es uno de los sermones más vistos y creo que probablemente fue en el 2019-2020, finales del 2019. Él es un pastor en una iglesia en Tulsa, Oklahoma, y habían estado orando por un edificio, una arena en Tulsa. Finalmente les entregaron las llaves y tuvieron la oportunidad de comprarla. Y la forma en la que predicó este mensaje fue tan lleno de otros medios. Utilizó un video que grabó hace un par de años, algo que había escrito en un diario, una carta a Dios que puso en la pantalla. Cuando llegó al momento de decir que tenemos las llaves, hubo una canción que tenía esta caída del bajo, que le estaba tocando y entró mientras estaba hablando de ello. Fue algo que creó una gran conexión, fue muy interactivo en lugar de simplemente una palabra hablada para las personas que estaban ahí sentadas en el salón. Fue algo que estuvo mejorado. Sí, había muchos más sentidos involucrados, claro. Nadie ve la televisión con solo una pantalla. La gente tiene múltiples pantallas, así que aprender a utilizar múltiples pantallas es algo importante. Y tratamos una serie que llamamos Bienvenidos al Desierto, Welcome to the Wilderness, y tratamos de utilizar, lo llamamos un cue de video. En el piso había un panel LED, otro de este lado, otro del otro, y era casi como si yo hubiera estado caminando a través del desierto. Nuestro equipo fue el que supo cómo hacer esto, pero aprender a utilizar y mejorar lo que estamos haciendo sin distraer a la gente de lo que estamos diciendo, sino darle más poder a través de medios, es algo que debemos aprender a hacer para potenciar nuestras comunicaciones. Cuando piensas en esta idea de cómo vivimos en este cambio de la cultura digital y ahora operamos en un mundo híbrido en donde tengo que hablarle a una audiencia física y a una digital, no debo olvidar todo lo que aprendí ahorita en el mundo digital, sino debo operar ambos. Estás pensando en que hay que conocer a la audiencia, hay que saber qué quieren y cómo comunicarnos con ellos, tener una estrategia clara, utilizar tácticas y manos útiles para comunicarnos con ellos, y debemos después trabajar en la idea de cuál es la comunicación y ponerle un marco en función del nuevo contexto. Creo que sí. Y lo último que quiero decirte, Julian, es este pequeño verso que está en Segunda de Juan. Segunda de Juan solo tiene un capítulo, así que Segunda de Juan capítulo 1 es un poco redundante, solo tiene un capítulo. Juan les escribe a las personas con las que acababa de estar y les dice: tengo mucho más que decirles, pero no quiero hacerlo con papel y tinta, pues espero visitarlos pronto y hablarles cara a cara, entonces nuestra alegría será completa. Es algo que creo que ha sido abrumador en esta temporada. Veo pastores que se reúnen cara a cara con otras personas y ellos dicen, cada persona que he abrazado me ha dicho que simplemente no es lo mismo estar en casa. Y cuando veo eso, pienso, claro que no es lo mismo verlo en casa. Nada es mejor que estar en persona. Pero en este caso, Juan en el primer siglo dice, les escribo con papel y tinta, aunque espero estar con ustedes cara a cara para que nuestra alegría sea completa. Me encanta ese concepto. ¿No es mejor estar cara a cara? Claro que sí. El poder tocarte el hombro, verte la cara, el leer tu lenguaje corporal, hacer el contacto visual, claro que es mucho más completo, es una comunicación más completa, pero no significa que no deberíamos escribirnos en papel y tinta, lo cual en su tiempo era la tecnología
tecnología de la época. No era necesariamente algo nuevo, pero era lo que tenía a la mano. Era lo único que tenía para compartirles esas palabras y de otra forma no habría podido hacerlo. En nuestro caso, tuvimos la misma disrupción con la radio, con la televisión y ahora tenemos esta disrupción. Mira a esta persona caminando ahí en la calle. Él va a golpearse con el poste porque está viendo el teléfono y todo el mundo está caminando así. Y no creo que llegará el día en el que el teléfono estará de nuevo guardado en una gaveta. Creo que llegó para quedarse y no tenemos que arrepentirnos ni frustrarnos por ello, sino usarlo y verlo como una oportunidad. No discutir que es más completo. Claro que es incompleto. Una comunicación por FaceTime está incompleta, pero mis papás pudieron ver a nuestros hijos más gracias a FaceTime de lo que hubieran podido hacerlo. No pudimos, en nuestro caso, nuestras ligas deportivas en el último año no permitían fanáticos, así que transmitieran todos los partidos y no estaba completo, pues no podía compartir con los otros papás. Pero lo genial fue que nuestra familia extendida, que no vive en Atlanta, pudieron ver a nuestro hijo de 9 años jugar básquetbol. Creo que tiene muchas ventajas y creo que Juan estaba tocando este tema. Sí, el papel y la tinta es bueno, no es suficiente, pero es bueno y debemos usarlo, aunque nuestra alegría es mucho más completa cuando estamos cara a cara. Eso es lo que estamos tratando de tener en mente cuando pensamos en este modelo híbrido, que ambas son necesarias, son importantes y creo que Dios nos ha dado ambas para alcanzar a la mayor cantidad de gente. Mi última pregunta para ti, Clay, es, hablaste mucho acerca de estos principios y de prácticas, es mucho. Creo que muchos pastores van a decir, wow, esto es demasiada información, tengo mucho que hacer, tengo que liderar un equipo, una iglesia y tengo que tomar buenas decisiones. Estás hablando de comunicación, digital, iPhones, YouTube, ni siquiera me gusta YouTube. ¿Qué hago? ¿Qué es una cosa con la que me puedo ir hoy y empezar a hacer mañana, empezar a aplicar de todo lo que estás hablando en este nuevo mundo? ¿Qué es una cosa que puedo empezar a hacer mañana, que pueda marcar una diferencia? Creo que lo que dijiste es que el liderazgo es solitario. Es increíble cómo esas tres pequeñas palabras pueden realmente afectarte tanto. Yo estoy muy consciente que el liderazgo es solitario, pero fue genial escucharlo, es que alguien lo reconociera, así que yo diría que una de las mejores cosas que puedes hacer es rodearte de personas que estén tratando de hacer lo mismo, que no estás solo, que hay otras personas tratando de entender esto, es una banda de hermanos, de hermanas que están tratando de averiguar esto contigo, quizás en tu ciudad. Es algo que me encanta el programa de Partners, es proveer esa comunidad para saber que no tienes que hacer esto solo. Y creo que esa es una de las formas en las que Dios utilizará más a la comunidad, afilándonos unos a otros, tratando de entender cómo hacer esto. Tenemos que tener personas más jóvenes alrededor de nosotros ayudándonos a saber cómo hacer esto, porque ellos piensan de formas diferentes y ven de formas diferentes. Yo tengo 40 años y estoy en este punto interesante en la tabla generacional. Crecí sin la internet, lo cual es una locura, sé que tú también, pero en mi clase en Georgia Tech fue la primera clase que requirió utilizar una computadora. También sé lo que significa entrar a la adultez, al mundo, o teniendo al mundo en tus manos. Estoy en un lugar único, pero hay personas para las que obviamente la tecnología es algo autóctono. Ellos ven la tecnología diferente, ven la iglesia, la predicación, la comunicación de una manera diferente y tratar de entender mentes como esas y ayudarlos a ver cómo es nuestra predicación y cómo funciona. Creo que rodearnos de personas así para tener retroalimentación, para saber qué está funcionando, qué no y cómo poder mejorar en esto, por la única razón de saber que no tengo que hacer esto solo. Muchas gracias, Clay, por compartirnos esto, por compartirnos lo que Dios está haciendo contigo y tu equipo. Sé que ustedes están haciendo cosas increíbles y tu postura es muy alentadora. Gracias. Gracias a todos por acompañarnos hoy, a los que están tratando de descubrir cómo alcanzar a las personas que están lejos de Dios y quitar los obstáculos para llevarlos a Jesús. Gracias por lo que están haciendo. Esperamos que tengan una gran semana y nos vemos pronto.